Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Nuevamente estamos aquí juntos disfrutando de este tiempo que vamos a compartir la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una linda semana y estar disfrutando de este tiempo que se está poniendo cada vez más lindo. Tenemos cada día más luz y este fin de semana en particular, así que a disfrutar de este ambiente cálido. Para mí empieza la época mala, empieza la época de calor, la época que uno tiene que transpirar y la época que uno quiere estar atado a un aire acondicionado, pero bueno, pero el Señor diseñó las cosas de esa forma, con las 4 estaciones, y es necesario para el desarrollo de la vida, así que, entre otras cosas, ¿no? Así que estamos aquí otra vez juntos y continuamos con este tema acerca del llamado de Dios. Espero que esta serie haya sido claro y haya sido motivo de bendición, pero fundamentalmente que haya servido para tomar decisiones en cuanto a el llamado del Señor por un lado, para la salvación, pero por otro lado, la invitación para este tiempo presente de la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de los hombres como instrumentos en la mano del Señor para glorificarlo a Él fundamentalmente. Así que estamos aquí, Dios mediante, hoy estamos terminando con esta serie y así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 6 para contextualizar un poco. Capítulo 5, primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí compartiendo. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por darnos el privilegio y la bendición nuevamente de poder disfrutar este momento, de ser enriquecido, alimentado por tu palabra, de ser exhortado, Señor, y por supuesto también de escuchar tu voz que nos guía hacia una vida que te agrade cada día más y más. Pero también, Señor, agradecerte porque tenemos la oportunidad también de compartir de tu obra, la obra de Jesucristo de la cruz muriendo por nuestro pecado, compartir, Señor, la obra de la salvación, y pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de cada persona que en esta tarde no te conoce, que tú obres para que pueda haber conocimiento pleno de Cristo para salvación y perdón de pecado. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien,
aquí estamos llegando al final de la primera epístola del apóstol Pedro. Y se está despidiendo de alguna forma y termina como corresponde, con un saludo doxológico, ¿sí? Dando gloria a Dios por sobre todas las cosas, pero también estableciendo ya, digamos, si se quiere, algunas, diría, digamos, diferencias o dicotomía para que los primarios, aquellos a quien ha escrito esta carta primeramente, y por supuesto a todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo como su Salvador, y por supuesto para la humanidad entera también, para que entendamos algunas cuestiones interesantes. Tal vez hay algunas cosas que nos resulten un poco lejano o extraño, pero usted tiene que saber que esta epístola se escribió hace 2000 años atrás, en un contexto donde comenzaba cada vez más y más una mayor persecución contra la iglesia. Es decir, que aquellos primeros hermanos estaban sufriendo cada vez más una mayor presión de parte de los diferentes elementos que componía la sociedad de ese tiempo, y ellos estaban padeciendo cada vez más de estas persecuciones, y tal es así que el apóstol Pedro dice en el versículo 7, perdón, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Así que hay cosas que por ahí nos resulta un poco distante, pero sigue siendo tan válido en ese tiempo como ahora estos principios para que nosotros podamos poner en práctica en nuestras propias vidas. Así que tenemos esta situación de los hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por tiempo de tribulación, de angustia y de aflicción. Y no sé ustedes, pero nadie quiere estar en un momento con este tipo de presión, de persecución, de angustia. Nadie quiere vivir esos tiempos. Es decir, la realidad es que hoy en día, por mucho menos, es como que nos agarra como una especie de depre, ¿ok? Nos bajoneamos y quisiéramos, digamos, escapar de esas circunstancias. Así que imagínense que aquí no solamente ellos ya venían sufriendo, sino que iba a comenzar ahora incluso una persecución mayor. Así que en este contexto el apóstol Pedro dice, bueno, empieza hablando a pesar de todas esas circunstancias, nuestra responsabilidad sigue siendo someternos, sujetarnos a Dios, ¿ok? Depender de Él siempre, dejar toda nuestra carga sobre Él. Y también la advertencia del apóstol Pedro cuando dice en el versículo 8, ser sobrio y velado, o sea que lo que nos está diciendo básicamente es hermano, a ver, que no cunda el pánico, como diría el Chapulín Colorado, ¿ok? Y el tema es que mantengamos la cordura, digamos el equilibrio, el debido control sobre nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8 que vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que el diablo va a aprovechar estas circunstancias para ¿qué cosa? Para digamos, inutilizar, ¿no? Para la cosa del Señor. De alguna forma desviarnos o sacarnos de la carrera de nuestra vida cristiana para llegar a la meta realmente con una vida que haya glorificado a Dios. Así que la exhortación de Pedro diciendo, bueno, hermano, tiene que tenerse control sobre su sentido de manera que pueda pensar y ver con claridad todas las cosas. ¿Okay? Y por otro lado, Pedro le está diciendo, bueno, igual quédese tranquilo que no es que ustedes son los únicos que están padeciendo estas cosas, sino que estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que lo que Pedro está diciendo, bueno, sepa que estamos todos en la misma situación,
De hecho, sabemos que poco tiempo después de escribir ya la segunda epístola, Pedro termina precisamente martirizado. Así que lo que Pedro le está diciendo no es que ni siquiera le estoy escribiendo algo sin saber de qué estoy hablando. Así que sepan que estamos todos exactamente en el mismo barco y estamos teniendo los mismos padecimientos. Y es así como llega al versículo 10, donde el apóstol Pedro, en este proceso de estar consolando a los hermanos que estaban padeciendo estas aflicciones, nos da, digamos, algunos conceptos y algunas enseñanzas muy claras para que entendamos que esto no es algo, primero, que algo que escapa de las manos de Dios. Dios es soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Pero por otro lado, Dios tiene un propósito detrás de todo esto. ¿Ok? Y esto es lo que Pedro les quiere transmitir a los hermanos, pero sobre todo le está diciendo que desvíe la mirada, deje de mirar las aflicciones que está pasando, ahora mire, coloque su mirada en el foco, en el punto correcto. Es la misma exhortación del escritor de Hebreos, cuando el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces llega el versículo 10 y Pedro dice más, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces lo primero que Pedro está diciendo, bueno, miren hermanos, dejen de mirar esto. Esto es lo mismo pasa cuando vieron que alguien está en un lugar de mucha altura, sufre vértigo, miedo, y lo primero que se le dice habitualmente, ¿qué es? Tiene que modificar su punto focal. Deje de mirar hacia abajo, por ejemplo. Yo no sé ustedes, pero el hecho de mirar, por ejemplo, hacia abajo, una de las primeras cosas que genera es vértigo. Por ejemplo, hay gente que de golpe siente mareo, siente inestabilidad. Y por supuesto, eso provoca miedo. Así que le decimos en esa situación a la persona, bueno, cambie su punto focal, no mire hacia abajo, ponga su mirada fijo hacia otro lado, por ejemplo. Y hay muchas circunstancias donde, por diferentes circunstancias, digamos, por diferentes situaciones, usted ve que alguien le dice al otro, mírame a mí, mírame a mí. O sea, está pidiendo que coloque su mirada en otro lugar, pero coloque en el lugar correcto. Así que Pedro ahora está diciendo, bueno, ¿ven todo esto? Bueno, coloque las cosas en la mano de Dios. Ahora miren nuevamente, dice, hacia el Dios de toda gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el quien nos llamó, ¿sí?, a su gloria eterna. Y si usted es capaz de hacer eso, va a haber otras cosas que está aconteciendo y que va a haber realmente la mano de Dios detrás de todas estas circunstancias. El primer concepto que Pedro desarrolla aquí en el versículo 10 es el Dios de toda gracia. ¿Ok? Vamos a desarrollar una idea, pero quiero volver sobre esto al final. O sea, lo primero que Pedro le dice, mire, vuelve a mirar al Dios, pero ¿qué Dios? El Dios de toda gracia. ¿Se acuerdan? Venimos hablando ya hace un par de domingos para acá acerca del concepto de la gracia de Dios. El concepto de un Dios, o sea, es el término que se utilizaba en relación a quién. Por ejemplo, los gobernantes que tenían una inclinación favorable hacia alguien para dispensarle precisamente beneficios o acciones benéficas. Y especialmente las palabras de Dios, este concepto se aplica a aquello que, ¿sí?, dispensar esas acciones benéficas
hacia personas necesitadas, como nosotros, necesitados de Dios y de la gracia de Dios. Así que lo primero que Pedro nos está trayendo a la memoria es que el Dios de la Biblia, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, el Dios, el único verdadero creador de todas las cosas, es un Dios de gracia. Por lo tanto, la primera reflexión es, entonces sepan que lo que le está aconteciendo no es algo, si se quiere, maléfico. Porque el Dios de toda gracia, el Dios que se inclina y tiene esa disposición favorable hacia nosotros, lo que va a extendernos inevitablemente son acciones beneficiosas. Así que la primera reflexión de Pedro es, no miren allá, miren acá al Dios de gracia. Así que empiece a focalizar correctamente. Vuelva su mirada hacia un Dios, el Dios verdadero, pero hacia el Dios de gracia. Entonces ya saben que lo que está aconteciendo en sus vidas tiene un cariz diferente a como usted está pensando o analizando o razonando que está ocurriendo. ¿Ok? No sé usted, pero yo he tenido experiencias en la vida donde me ha pasado que uno estaba con cierto tipo de inquietud o ansiedad sobre circunstancias, situaciones, personas, hasta que de golpe nos enteramos que, por ejemplo, que fulanito tal está en medio de este tema ayudando o intercediendo. Y el hecho de tener ese conocimiento automáticamente comienza ya a generar una tranquilidad determinada. Bueno, en este caso en particular debería ser la total tranquilidad. Porque sabemos que la Biblia nos habla de la paz con Dios, que cuando arreglamos nuestro problema de pecado, de enemistad, ¿sí?, de conflicto con Dios, pero también Dios, aparte de eso, nos propone lo que es la paz de Dios. Como dice Juan capítulo 14, cuando Cristo decía, mi paz os doy, ¿sí?, mi paz os dejo, y no como el mundo la da, yo se la doy. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Y por supuesto, este concepto tiene, entre otras cosas, apoyatura en esta verdad de que Dios es un Dios de gracia. Así que lo primero que podemos estar tranquilos y seguros, que sin importar las circunstancias por las que estamos atravesando en nuestras vidas, sin importar lo que sentimos en cuanto a la gravedad o no de los diferentes problemas que uno pueda enfrentar, sin importar el sentimiento de agobio muchas veces que uno pueda tener, lo primero que tenemos que entender es que debemos mirar al Dios que hemos creído, el Dios de la palabra de Dios, de Él, por supuesto de la Biblia, y entender que es un Dios de gracia. Por lo tanto, cuantas cosas ocurre y que Él permite, es para nuestro beneficio. Así que este Dios de toda gracia además tiene, como decíamos recién, es un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, de manera que, dice Pedro, que no se olvide que además que nos llamó a qué cosa, a su gloria eterna en Jesucristo. Y contra este concepto digamos, de eterna o eternidad, Pedro, ¿sí?, digamos, coloca delante de este concepto cuando dice, después que hayáis padecido, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. O sea, hace una confrontación entre el llamado que hemos tenido en Cristo Jesús y el tránsito de nuestra vida
los acontecimientos de nuestra vida en este mundo. Y entonces nos dice, tenemos por delante, por la gracia de Dios, una eternidad que vamos a compartir y disfrutar de la gloria de Dios. Así que, si usted pone la mirada en esa verdad, va a ver algo que es cierto, que es totalmente verídico. Y es que los padecimientos que estamos teniendo es apenas un suspiro, un abrir y cerrar de ojos, un poco tiempo, nada más. Claro, otra vez, si estamos mirando, como y la exhortación que dijimos recién, si estamos mirando las aflicciones, entonces sentimos que esto no termina nunca más. Pero si estamos otra vez mirando al Dios de gracia, sabemos a quién nos ha llamado y la promesa de una presencia o de disfrutar de la presencia de Él sin límite de tiempo. Así que todo lo que es frente a esto, todo lo que pueda levantarse es poco tiempo. Mire, salvando a la distancia, un ejemplo muy lindo en la Biblia, en el libro de Génesis, nos cuenta la historia de Jacob, quien devenido en Israel, a quien Dios le cambia su nombre. Búsquelo después si quieren. Quien iba a ser su futuro suegro, le puso como condición para casarse con su hija que tenía que laburar 14 años para él. Voy a emitir comentarios sobre este tema. Pero lo interesante es que el libro de Génesis dice que a Jacob le pareció muy poco tiempo esos 14 años. Porque amaba a quien pretendía desposar. Que la verdad no fueron 14, terminó siendo mucho más porque su suegro, terrible, tramposo, un buen prototipo de nuestros políticos, de nuestros gobernantes. Así que el tema es eso. Cuando nosotros, si digamos, evidentemente este buen hombre estaba mirando no el tiempo ni el trabajo, sino que su mirada estaba puesta precisamente en esa persona que él amaba. De manera que esos 14 años le parecieron muy pocos. Ahora, yo no sé cómo usted dimensionaría, pero hay una propaganda actualmente en la televisión acerca de un grupo inmobiliario que se instaló en la Argentina hace 15 años. Entonces la publicidad consiste en decir, ¿te acordás dónde estaba hace 15 años atrás? Y uno ve, y la realidad es que uno llega a la conclusión que esos 15 años no fueron pocos. Se muestra, por ejemplo, uno que dice, se junta una familia, un hombre se sienta en el sillón con su esposa, con su hija, y dice, y hace 15 años atrás nos casábamos, una fiesta muy grande, y esto y aquello, y otro decía, y hace 15, y muestra una imagen que estaba delante de una mesa de trabajo, muy así, con poca cosa, ordenado, con una computadora, decía, hace 15 años empecé mi empresa, y después te muestra la imagen, ¿sí? De como una especie de reunión de directorio, ¿sí? Aplaudiendo seguramente había atrás como una pantalla donde él estaba mostrando seguramente sobre nuevas proyecciones, oportunidades, digamos, de crecimiento, de expansión, o sea que en 15 años, desde algo que recién comenzaba en la nada, se va a transformar en una gran empresa. Y así en varios casos. Así que busque esa propaganda y trate de entender cuando dice que trabajó 14 años y le pareció poco. ¿Okay? Así que tenemos aquí precisamente este mismo concepto cuando Pedro dice, miren, fuimos llamados a la gloria eterna juntamente con Cristo. Así que ante esta verdad,
ante esta visión de una eternidad donde no hay tiempo, lo que nos acontece hoy es absolutamente nada. Absolutamente nada. Y lo que Pedro está diciendo aquí precisamente es lo que al principio de todo esto, con el primer pasaje que utilizamos en Romanos capítulo 8, es exactamente cuando Pablo nos dice, ¿se acuerda las 5 palabras? ¿Sí? Que Dios a lo que conoció, predestinó, a lo que predestinó, llamó, a lo que llamó, justificó, y a lo que justificó, ¿qué hizo? Glorificó. Así que Pedro le estaba hablando a aquella persona que ya había escuchado y respondido al llamado de Dios. Recuerden, Dios llama por medio de su evangelio. Cada vez que es expuesto el evangelio de Cristo, cada vez que se nos cuenta la historia de nuestra condición delante de Dios, muerto en nuestros delitos y pecados, y cómo Él envió a Jesucristo su Hijo a morir por nuestro pecado para darnos salvación y vida eterna, cada vez que se nos está contando esta verdad, Dios está llamando, como está haciendo hoy. Te está llamando. Para que una vez que recibiste esa invitación, ¿sí?, al privilegio de la salvación, puedas encontrar juntamente con eso la justificación y el concepto, ¿se acuerdan? Hablamos que engloba indudablemente el concepto de la santificación también. Y ese llamado actual a la responsabilidad. Y ahora que estamos aquí en este proceso de nuestro desarrollo de nuestra vida cristiana, la exhortación ahora es: miren, el último llamado que nos queda para que se complete el plan de Dios, para que se complete el diseño de Dios, para que se complete nuevamente o que podamos ver con claridad realmente la sabiduría, la soberanía y la gracia de Dios. Pedro nos dice: miren lo último que nos queda hasta llegar hasta la presencia de Dios y estar por la eternidad en la presencia de Dios. El llamado, dice el versículo 10, a su gloria eterna en Jesucristo. Así que, si dejamos focalizar las circunstancias de la vida y miramos al Dios de gracia, todas las cosas empiezan a tener otro color. Todas las cosas que veíamos que era horrible, que era grave, que nos lleva hacia un estado de depresión o de bajonearnos, de pensar que no hay esperanza, no hay salida, no hay solución. Y cuando miramos al Dios de gracia, todo empieza a disipar y modificarse. Y nuevamente Pedro dice: si usted sigue mirando los padecimientos de la vida presente, entonces esto va a ser algo, otra vez generar ese mismo condicionamiento en nuestra mente. Nuevamente empezamos a tener percepciones totalmente equivocadas e irreales. ¿Cuál Matrix? En esta trilogía. Para los que no vieron, está el famoso Matrix, el original. Después vino la segunda parte, que es Matrix recargado. Finalmente Matrix Revolución, donde el ser humano vivía presente en un mundo irreal. Hermanos, la realidad para nosotros no es lo que acontece en este mundo, lo que nos acontece cada día, y los problemas que tenemos, las aflicciones y lo que enfrentamos cada día. La realidad nuestra es que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hemos sido rescatados de la condenación eterna, hemos sido rescatados de la condenación de nuestro pecado en el infierno, hemos sido llevados, rescatados, redimidos de la esclavitud del pecado, hemos sido rescatados de nuestra condición de esclavos de Satanás y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de su Hijo amado. Nuestra realidad es que somos peregrinos y tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Nuestra realidad es que hemos sido llamados, justificados, vivimos nuestra vida cristiana en este proceso de santificación en la tierra para que llegue el momento que se cumpla el llamado a la gloria de Dios. Nuestra realidad es la promesa de Juan capítulo 14,
que Cristo fue a preparar lugar para nosotros y cuando ya esté listo, esa morada vendrá otra vez a buscarnos. Nuestra realidad es la promesa, cumplimiento de esa promesa conforme en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia para llevarlo con él, para que estemos, para como tal Cristo prometió, para que donde él esté, nosotros también estemos. Así que la pregunta es, ¿qué estamos focalizando? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? El problema es que, en tanto en cuanto no focalizamos correctamente nuestra mirada, nunca vamos a entender la necesidad de la última parte de este versículo, versículo 10, cuando dice, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nunca vamos a transformar, primero entender que tiene que haber una estrecha y no estrecha, una total subordinación nuestra a nuestro Dios para que su deseo en nosotros se cumpla. ¿Y cuáles son esos deseos? Porque dice claramente el versículo 10, dice, él mismo, hablando de Dios precisamente, tiene que desarrollar esa obra. Dios, el objetivo de Dios es, conforme a Romanos capítulo 8, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque después vamos a ver cómo Cristo tuvo que padecer precisamente para que usted y yo hoy podamos, que para transformar en una realidad la salvación y perdón del pecado, para que usted y yo hoy podamos llegar a disfrutar de eso. Es decir que hasta ese momento, hasta el momento que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, teníamos las profecías y teníamos el proyectado y desarrollándose el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Cuando Cristo finalmente muere en la cruz y derrama su sangre y entrega su vida y resucita entre los muertos, Dios generó y creó y desarrolló una nueva realidad. Y es la realidad que Dios hoy nos entrega a nosotros, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la realidad que es lo que dijimos recién. Esperando que Cristo venga a buscar su iglesia, esperando disfrutar de esa morada eterna para estar donde, cumpliendo la promesa de Cristo, donde Él esté, nosotros estemos. Esa es la realidad del perdón de los pecados, de la salvación, de la vida eterna, la realidad de la libertad en Cristo, la realidad de que somos peregrinos y estamos en nuestra ciudadanía hasta los cielos, la realidad que ahora ya hemos sido trasladados hacia un reino diferente. Cuando Cristo finalmente muere en la cruz, se transforma, se materializa esa nueva realidad. El problema es que nosotros seguimos mirando otra realidad alterna que no es la nuestra. El problema es que no estamos entendiendo que Dios ahora quiere que proyectar en nuestras vidas una realidad que pueda glorificarlo a Él, que pueda permitirnos ser transformados en la imagen de Cristo. Hay 4 verbos aquí, dice el versículo 10, dice, el mismo, Dios mismo, o perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, usted sabe que las lenguas derivadas de lo que es de la lengua indoeuropea tiene, ¿sí?, un modo verbal que, por ejemplo, en el español no lo tenemos. El griego lo tiene, el sánscrito lo tiene, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el modo indicativo, el modo subjuntivo, por ejemplo, el modo imperativo. El griego tiene un modo que es el auristo, que nosotros no tenemos, en español digo.
Y tiene otro modo que es el optativo. ¿Sí? Y que básicamente lo que expresa son deseos, ¿ok? Y anhelos. ¿Por qué motivo? Porque el cumplimiento de estos 4 verbos, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, para que este deseo de Dios se transforme en una realidad que glorifica a Dios, hay un requisito sine qua non. Un único, pero inevitable requisito para que esto sea una realidad en nuestra vida. Y es que usted y yo tenemos que estar dispuestos a estar subordinados, como dijimos hace un rato, a nuestro buen Dios. Por eso dice Él mismo, no hay otra persona. Es Dios a través de su palabra. Es el Espíritu Santo desarrollando a partir de nuestra sujeción y subordinación a Él, tomando el control de nuestra vida para desarrollar estas acciones. Así que lo primero que nos dice el apóstol Pedro es que Él mismo os perfeccione. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender alguna cosa. Lo primero que Pedro nos está diciendo aquí, y le está diciendo a los hermanos que estaban padeciendo ese momento, entienda que lo que le está aconteciendo no es una cuestión que tiene que ver con que Dios es un Dios sádico, o que todo se reduce a una especie de castigo retributivo, o que de alguna forma Dios se está vengando. Algo hemos hecho. Es interesante ver la inclusión de un pequeño elemento, en este caso, por ejemplo, la gracia, el amor de Dios, o no, y esto ocurre en la vida cotidiana. Cambia absolutamente lo que es el concepto de la disciplina. Porque esta palabra perfecciones, el concepto básicamente, o sea, esta es una palabra catartizo, que tiene que ver con el concepto de la disciplina cristiana en la palabra de Dios. Y la realidad es que nosotros vivimos un mundo donde disciplina es una mala palabra. Porque ya no queremos disciplina, queremos todas las cosas, digamos, servir de forma instantánea. No queremos aprender a cocinar, por ejemplo, o otras labores, porque hoy basta con que uno levanta el teléfono y llama y el delivery trae todas las cosas a casa. No queremos la responsabilidad de invertir tiempo para desarrollar una disciplina de estudio. ¿Para qué si googleo ya lo tengo todo? Hay una historia precisamente en China acerca de un importante escritor. Era un chico de una familia bien posicionada económicamente, por lo tanto no tenía necesidades, y el pibe lo que menos quería era disciplina, y lo único que quería era estar de conga todos los días, por acá, por allá. Hasta que un día se encuentra con una anciana en la calle. Estaba con una piedra de afilar, básicamente, una piedra, digamos, más que afilar, para ir desgastando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como una especie de lima sería, ¿no? Para ir desgastando, por ejemplo, un metal. Estaba con un metal, una barra de metal, y estaba dándole, frotando contra esa piedra. Entonces este chico se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Y la anciana le dice: estoy
fabricando una aguja para bordar. Y claro, el chico la miró, se empezó a reír y dice, ¿cómo vas a hacer de una barra de metal, transformar una aguja para bordar? Y ella le dijo, bueno, con paciencia y disciplina vas a lograrlo. Por supuesto, esto forma parte de las leyendas y de los mitos, pero bueno, básicamente el punto es que la historia cuenta, o este relato cuenta que eso impactó tanto en este hombre, en este chico, que decidió precisamente volver a su casa, sentarse y sujetarse a la disciplina, ¿sí?, del estudio, y este proceso terminó transformándolo en un importante hombre de lo que es el arte y la literatura china. Pero la verdad es esa. Hay que entender que esta palabra, mire, muy interesante esta palabra, en el Nuevo Testamento, por los diferentes, digamos, usos que tiene, pero fundamentalmente tiene que ver con el concepto de, digamos, de reparación y digamos, y de hacer apto, por ejemplo. En el griego clásico esta palabra se utilizaba en dos sentidos. Por un lado significaba ajustar, poner en orden, ¿ok?, o restaurar. Y por otro lado se usaba, ¿sí?, digamos, se usaba como concepto de equipar, ¿sí?, o habilitar algo para un propósito determinado. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos diferentes versículos que utilizan esta palabra y que se traduce, por ejemplo, si usted cuando lee Mateo 4:21, cuando dice que, por ejemplo, estaban los discípulos de Cristo estaban remendando las redes, ¿ok? Bueno, es esa palabra, ¿ok? Se traduce como remendando las redes, por ejemplo. En otro pasaje lo utiliza, como, por ejemplo, se traduce como perfeccionar. Y en otro pasaje se utiliza, por ejemplo, en Gálatas 6:1 significa restaurar, por ejemplo. Y es muy interesante, bueno, por ejemplo, en Efesios 4:12, ¿sí?, el concepto, digamos, significa equipar, por ejemplo. Y es muy interesante un versículo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que se traduce como, la idea se traduce como estar perfectamente unidos. 1 Corintios 1:10. Y es interesante porque la idea es, el concepto de unidad implica o conlleva necesariamente la idea de qué cosa, de que la iglesia de Cristo, para alcanzar la unidad, tenía que, no solamente, no es un concepto de estar juntos a los que nos llevamos bien, los que pensamos igual, sino que también tiene que hacerse cargo de aquellos rebeldes, díscolos, de aquellos que se oponen, pero también y fundamentalmente aquellos que, por ejemplo, ¿okay?, que que tiene, digamos, algunos elementos que necesita ajustar por heridas o por diferentes circunstancias. Así que esta idea de unidad, entre comillas, involucra todos esos tipos de acciones. Así que esta idea, digamos, de perfeccionar ese concepto de precisamente de reparar, de equipar, de hacer apto, ¿okay?, de estar preparado, y con estos significados que se usan en el Nuevo Testamento. Y esto es solo concepto que se utiliza habitualmente en el contexto de lo que es el tema de la disciplina. Y hay que entender esto. La disciplina en la palabra de Dios, en la iglesia especialmente, o particularmente, es un concepto que está totalmente alejado o totalmente inexistente, idea de venganza, de retribución, digamos, a título de venganza o
o de cierto carácter sádico, se quiere, o cosa por el estilo. Todo lo contrario. La idea de esta reparación, precisamente, no es ni venganza ni nada por el estilo. Siempre es un concepto, digamos, constructiva, ¿ok? La idea precisamente es ayudar a una persona para hacerlo, para equiparlo, para hacerlo apto, ¿sí? Para que pueda ser hombre de bien y de bendición para los demás. En otras palabras, Pedro le está diciendo a los hermanos, sujétese a Dios, subordínese a Dios, para que Él pueda precisamente ir ordenando, reparando, ajustando, equipando la vida de ustedes. De manera que sepan que lo que están aconteciendo no es porque Dios está enojado o porque Dios le quiere castigar, sino que lo que está aconteciendo es porque Dios está preparando, obrando en la vida de ustedes. Para que precisamente sean aptos, para que estén enteramente equipados, para que pueda ser a su vez medio para restaurar a aquellos miembros de la comunidad de la iglesia que están heridos, que pueda ser útil para traer de regreso a aquellos que están descarriados. Pero ninguna disciplina puede desarrollarse en su término justo y correcto sin amor y sin gracia. Cuando usted ve, por ejemplo, ¿vieron cómo pasa? Vemos las películas en una cárcel, donde viene guardiacárcel y con bastante sadismo disfruta de estar golpeando, maltratando, humillando y a un preso. Si uno le pregunta qué es lo que él está haciendo, él va a decir, estoy ejerciendo disciplina. Pero el objetivo de eso no es hacer de alguien realmente apto, equipado, útil. Está destruyendo a una persona. Pero cuando los padres disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos porque amamos a nuestros hijos. El objetivo es que nuestros hijos en el día de mañana se transformen en hombres y mujeres que sean capaces de ser útil para servir a otros, para ser de media bendición para otros, para y ser personas que puedan glorificar a Dios. Este es el concepto. Así que Pedro dice, miren al Dios de la gracia que os llamó a su gloria eterna juntamente con Jesucristo. Sepa que Él está trabajando en su vida para perfeccionar su testimonio cristiano. De manera que usted y yo podamos ser de bendición para otros y podamos glorificar a Dios. Pero recuerde, la condición y Él mismo, la condición, está sujeto, subordinado a Dios. Así que Él mismo os perfeccione, dice. Después el segundo verbo, ¿se acuerda? Afirmen. ¿Ok? Usted sabe que la palabra o el verbo afirmar, ¿sí? El sentido principal del verbo es apoyar. El sentido principal del verbo es apoyar. Es sobre quién estoy, digamos, parado, apoyado para tener firmeza. El otro día estaba viendo este programa, se llama algo de, bueno, no me acuerdo, algo de fronteras peligrosas, no sé, una cosa así era. Se trata precisamente de diferentes aeropuertos. Por supuesto son aeropuertos de países
de primer mundo importante. Y la gente que llega, digamos, tratando de llevar contrabando, drogas, o, por ejemplo, queriendo entrar como ilegales, digamos, queriendo lograr una entrada ilegal para poder llegar a un país donde pueda realmente tener un futuro. Y los agentes de diferentes organismos que están en el aeropuerto a la pesca de esta gente para precisamente, bueno, si hay cometido un delito, todo en cana, y si viene con una intención totalmente o con una finalidad totalmente diferente y usando una pantalla, una mentira, deportarlo, por ejemplo. Hay una parte que, por ejemplo, estaba interrogando a una mujer y hay una cámara que lo está filmando y detrás de la cámara había un grupo de personas que estaban analizando la postura de esta persona. Entonces dice, por ejemplo, fíjate cómo tiene una mano apoyada sobre la mesa, queriendo transmitir una sensación, una idea de estar tranquila, pero realmente debajo de la mesa, como está parada, está apoyando toda su fuerza, todo el peso sobre tal pierna. ¿Por qué? Porque, bueno, explicaban, con una explicación técnica de por qué eso demostraba que ella realmente estaba muy nerviosa y estaba con miedo. No sé si es cierto o no todas esas explicaciones, pero el punto central es que lo que esta gente está diciendo, bueno, depende de cómo estás apoyado, donde está el peso, está diciendo algo. Así que, pero nos está diciendo aquí es que nos está llamando a la reflexión o es acerca de nuestro punto de apoyo. Indudablemente, las aflicciones, las persecuciones, las tribulaciones han empezado a hacer mella en la fe, en la confianza de los hermanos, en el Dios de gracia, en el Dios que los llamó a la gloria eterna, en ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado. Así que Pedro dice, bueno, sujétese, subordínese a Dios para que Él sea el punto de apoyo. Para que realmente en Dios, o sea, el objetivo de este apoyo en Dios es que a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas, nuestra fe logra un estado de inexpugnabilidad. De manera que no hay forma que pueda flaquear, pueda, digamos, entrar en un declive. Todo lo contrario. Porque es lógico, si yo puedo entender que el objetivo de Dios a través de todas las circunstancias de la vida es reparar mi vida, es equipar mi vida, es capacitarme para el desarrollo de la vida cristiana o el testimonio cristiano. Por lo tanto, indudablemente, mi fe ante esta verdad y ante el conocimiento de esta verdad no debería decaer, no debería mermar. Al contrario, en Dios y la verdad de su palabra, nuestra fe tiene que robustecerse cada día más y más. Condición, Él mismo, ¿sí?, o perfeccione, Él mismo afirme y Él mismo fortalezca. Este verbo, fortalecer, tiene una pequeña complicación porque el tema es la única vez que ocurre en toda la Biblia. Entonces, a veces no tenemos dónde comparar para desarrollar, digamos, una idea más acabada de su significado. Pero la realidad es que, digamos, de un conjunto, digamos, de comparación o de estudio,
podemos entender que esta idea, cuando dice el apóstol Pedro, el mismo os fortalezca, el concepto básicamente es hacernos capaz, ¿ok? Capaz para que para el desarrollo del servicio activo a Dios. Así que ahora que yo sé que Dios está trabajando en mi vida, ¿sí?, para precisamente ir depurando, moldeando, curando las heridas y equipándome, ahora que yo estoy entendiendo que el Dios de gracia no es que me dejó tirado ahí y me abandonó y se olvidó de mí y estoy pasando mil penurias y Dios nunca se enteró. Al contrario, es un Dios presente que está fijándose en mí cada día y preocupado por mí. Por lo tanto, mi fe tiene, como decía recién, tiene que ser cada vez más fuerte, más robusto. Bueno, sujetándonos, sometiéndonos a Él mismo, nos va a hacer cada vez más capaz, nos va a desarrollar más capacidad para el servicio activo de Dios. Porque la realidad es que cuando nuestra fe empieza a decaer, nuestro celo por Dios también empieza a decaer. Pero cuando nuestra fe aumenta y se hace fuerte, nuestro servicio de Dios también, a Dios, hacia Dios, también se hace cada vez más activo. Hay una relación directa. Y en mi experiencia, en el pastorado, trabajando con personas, con los hermanos, uno encuentra esta relación estrecha entre el abandono al servicio de Dios y la confianza en Dios. Y uno encuentra que hay una relación estrecha entre la confianza de Dios y respecto de cuando uno pierde o modifica o deforma su punto focal, donde uno cree que Dios ya no está haciendo algo en mi vida y no está presente cada día, sino que estoy empezando a mirar otras cosas. El mundo, por ejemplo, el pecado, por ejemplo, las aflicciones, por ejemplo, las pruebas. Así que esto es un proceso en cadena. Y es lo que nos lleva precisamente hacia el último verbo, que es establezca. ¿Ok? Y usted sabe que este verbo es el que se utiliza, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo, Mateo 7, 25. Está hablando sobre los dos fundamentos. Uno que edificó sobre la roca, el otro que edificó sobre la arena. Y Mateo 7, 25 dice así: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, ¿ok?, sobre la roca. Esa misma palabra búsquelo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice, para que habite, 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y la palabra cimentados en amor. Así que, hermanos, este es el concepto o el significado de este verbo. Es cimentar, es poner cimiento, por ejemplo.
El adjetivo sustantivado, digamos, de este verbo lo utiliza, por ejemplo, el griego clásico y significa piedra de base, entre otros conceptos. Y detrás de este concepto siempre está la idea de la edificación, de la construcción. Y esto es lo que la Biblia nos habla, por ejemplo, de la vida cristiana. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 13, entre otros lugares, nos dice que cada uno vea cómo sobreedifica sobre el único cimiento que es Jesucristo. Así que el concepto siempre de esta idea es la edificación, es la construcción. Y la exhortación de Pedro es que el deseo de Dios, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, es que nos sujetemos, nos subordinemos a Él para que Él mismo edifique nuestra vida cristiana. No quiera tener la tentación de edificar la vida que usted quiere, según su propia sapiencia, sabiduría, gusto o cosas por el estilo. Porque recuerden el concepto de la vida eterna, que se acuerda que hablamos de esto, no es el concepto de la Biblia, el Nuevo Testamento cuando habla de la vida eterna, no habla tanto de la perspectiva del tiempo, sino de la perspectiva de la calidad de vida, porque es una vida que proviene de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios nos da vida eterna. No solamente es el concepto de la duración, sino fundamentalmente la calidad de la vida. ¿Por qué? Porque es una vida que proviene de Dios. Y nadie mejor que Él sabe cómo edificar esa vida. Nuevamente, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, tiene una única condición ineludible para que sea una realidad en tu vida y en mi vida, es que tiene que ser, nosotros tenemos que estar subordinados, sujetos a la persona de Dios. De manera que Él puede tomar nuestra vida, repararla y hacerla nuevamente apto, útil, equipado, para que una vez sobre esa base nosotros podamos apoyarnos nuestra fe inexpugnablemente sobre la persona de Dios. Para que en estas condiciones desarrollemos un servicio activo a Dios. Finalmente, el Dios de gracia, el Dios de soberano, puede de esta forma edificar una vida conforme a su voluntad, que glorifique a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿Qué cosa? Que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que bajo la voluntad de Dios, sujeto a Él pueda edificar una vida que dé testimonio de la salvación de Cristo en nuestra vida, que dé testimonio de un Dios de gracia y de amor, que no solamente en su evangelio, no solamente proveyó medio para salvación y vida eterna y perdón de pecados, pero proveyó también los cimientos, los principios, las reglas y el camino para el tránsito de nuestro andar, nuestro vivir en este mundo, hasta que llegue el momento del cumplimiento del llamado de Dios a su presencia, a la gloria eterna en Jesucristo. Así que la exhortación de Pedro, versículo 10, es esto. Deje de mirar acá, miren al Dios de gracia. Deje de mirar en estas cosas minúsculas. Mire el llamado a la gloria eterna
y todo se empieza a disipar. Los problemas, las pruebas, las aflicciones, el tiempo. Y permita que ese mismo Dios de amor y de gracia, usted y yo sujetos a Él, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo le dije al principio que quiero terminar y al final volver un poco sobre este concepto de toda gracia. El favor de Dios hacia nosotros, que no merecíamos esa inclinación favorable, que no merecíamos, y no merecemos por supuesto, esa acción benéfica hacia nosotros, pero Dios lo hizo por su gracia, el Dios de gracia. Y quiero simplemente terminar leyendo Isaías capítulo 53. Vayamos al libro de Isaías del Antiguo Testamento, capítulo 53. Y vamos a leer todo el capítulo para entender cuál es el favor, ese acto benéfico, esa inclinación de Dios hacia los necesitados. Isaías capítulo 53, versículo 1 dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es una profecía, y este pasaje está hablando del Señor Jesucristo. El Dios de gracia entregó a su Hijo Jesucristo para que sea sujetado a quebrantos, aflicciones, burlas, vejaciones, humillaciones, padecimientos y todo tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz cargando tus pecados, sufriendo el castigo de tus pecados y los míos y las consecuencias de nuestros pecados. Y el Dios de gracia se inclinó a mirarnos a nosotros que estábamos muertos en nuestro delito de pecado en un total estado de ruina moral y espiritual. Necesitados,
pero nada que podamos ofrecer a Dios. Simplemente Él, por su gracia, se inclinó a mirarte a vos y a mí y entregó su Hijo Jesucristo a que toda nuestra ruina moral, nuestra desgracia, nuestro pecado, nuestra condenación eterna, nuestro castigo fuera puesto sobre Cristo, y Él llevó todas mis transgresiones y las tuyas. Y en su gracia Él, a través de Cristo, nos ha provisto de salvación y perdón de pecados. Y esa vida eterna, no solamente una vida sin fin, una vida con una calidad diferente, porque es la vida que Dios te ofrece y me ofreció. Cuando Pedro le dijo a los hermanos hace 2000 años atrás, pero el Dios de gracia, cuando le dijo a los hermanos, miren al Dios de gracia, ponga sus ojos allí, cambie su punto, digamos su punto focal. Es ese Dios de gracia que no solamente ha provisto en esa muerte de la cruz una nueva y diferente realidad para mí y para todos y para usted. Si solamente hoy está dispuesto a decirle a Dios, yo creo en Cristo, creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que Él padeció y sufrió por causa de mis transgresiones y mis iniquidades. Y yo creo que en tu gracia me estás ofreciendo salvación y perdón de pecado en el Señor Jesucristo. Si solamente estás dispuesto hoy a venir a Dios y recibir de Él la gracia que Él quiere darte, por fe, tu vida entrará en una realidad alterna, una realidad diferente y nueva y verdadera. Y al igual que yo, y al igual que todo lo que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, podrás esperar el momento del llamado de Dios, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Para qué? Para que se cumpla este llamado a la gloria eterna y vivamos por la eternidad, juntamente con nuestro Salvador. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo esta tarde? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Vendrás a Él hoy? ¿Responderás al llamado de Dios a la salvación? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por tu gracia inmensa y merecida, por tu amor, Señor, y por tu misericordia, que nos ha provisto en Cristo Jesús la salvación y perdón de pecado, que decidiste cargar sobre Él mis pecados y castigar a Él por mí, en mi lugar, por causa de mis pecados. Y fue el que murió por mis pecados, de manera que a través de su muerte y resurrección hoy yo tengo la realidad de la salvación y de la vida eterna. Nuestro buen Dios, obra en el corazón de todos los que estamos aquí compartiendo tu palabra, para que tu Santo Espíritu quebrante nuestros corazones, para que haya en medio de nuestra salvación y perdón de pecados. De la misma forma, Señor, obra en aquello que hemos ya creído en Cristo como nuestro Salvador. Y recordarnos nuevamente que nuestra mirada tiene que estar puesta sobre ti, en una actitud constante, permanente de sujeción y de subordinación, para que tú hagas de nuestra vida lo que tú quieres hacer, para que podamos ser de bendición a los demás, a los hermanos, pero sobre todo la cosa que podamos glorificarte a ti, a la espera de escuchar tu voz llamándonos a la gloria eterna. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hemos terminado, llegamos al final de este día, o no este día, perdón, de esta reunión. Agradezco sinceramente que haya estado allí compartiendo este momento juntos. Para mí es una alegría, una felicidad saber que usted está ahí y aún a la distancia estamos compartiendo de este tiempo, de esta comunión. Y por supuesto orando, esperando que pronto ya estamos teniendo alguna esperanza más para un pronto retorno a una reunión presencial, donde podamos, bueno, si usted no quiere estrechar un abrazo, podamos por lo menos mínimamente tocándose el codo, estar codeándonos. Así que estamos orando mucho por ese tiempo. Gracias por estar allí, por participar, por compartir, gracias por estar con nosotros en todo este tiempo. Que el Señor lo bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Muchas bendiciones.